Si quieren, yo les digo desde dónde. Devuélvete otra, por favor. Ah, no, sí, desde el propósito. Listo, entonces facilita. El artículo que les íbamos a presentar hoy explora las identidades negras dentro de la industria publicitaria de Estados Unidos, en donde se interpretan datos de un conjunto de grupos de discusión con pasantes negros quienes trabajan en agencias publicidades en la ciudad de Nueva York. Siguiente. Eso. Entonces, el autor nos plantea un problema. En 2011, 3 grandes agencias de publicidad produjeron anuncios impresos para 3 grandes marcas, solo que estas fueron retiradas después de la protesta del público por sus imágenes racistas. Ahí tenemos las 3 imágenes, una es de Dove, otra es de Nivea y la última es de una barra de chocolates. Entonces, pues, sí, ahí las tengo. Yo ya se las expliqué a los otros, pero pues ahí están. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos mensajes comerciales mostraron un curso racista sobre la inferioridad de la piel, el cabello y el trabajo de los negros. El problema es que, aunque hay constantes esfuerzos para desarrollar una mayor sensibilidad cultural para evitar ofender a los consumidores no blancos, se sigue planteando serias dudas sobre los actuales responsables de la toma de decisiones dentro de la industria publicitaria de los Estados Unidos. Y es cierto, porque hay veces que uno mira esto y uno dice, ¿quién les dijo que puede hacer eso? Y ellos saben que van a ofender a muchas personas. Y sí, esas son las dudas que sacan de eso. Siguiente. Listo. Entonces, el autor nos da el ejemplo de este personaje, el cual se llama Lenny Henry. Es un actor y comediante británico. En 2014 expresa su frustración por la expansión del poder blanco y la discriminación racial en las industrias creativas. Varias veces él ha comentado en conferencias y que ha buscado un cambio. Y en una de estas concluye que, lo cito, ahí está la cita, espero que las cosas cambien ahora y que no tenga que volver y repetirme dentro de los otros 5 o 6 años. Y pues ya estamos al 2020 y seguimos, y no se ha visto como un gran cambio de lo esperado, no. Entonces, además de esto, él enfatiza, Lenny, que hay una disminución de la diversidad a pesar de las iniciativas de la industria para aumentar la mano de obra minoritaria a través de programas de reclutamiento, entrenamiento y tutoría, demostrando que por cada negro o asiático despedido, 2 blancos fueron contratados en su lugar. Siguiente. Bueno, el autor se hace una revisión de literatura en donde propone examinar más de cerca la desigualdad racial dentro de la publicidad. Él tiene una rica literatura sociológica que documenta y teoriza la reproducibilidad de las jerarquías raciales y de clase dentro de los lugares de trabajo. Finalmente, él se basa en dos marcos teóricos que mis compañeras se los va a presentar ahora, el cual es el cambio de código y la amenaza de los estereotipos. Continúa. Entonces, ¿qué método de investigación usó el autor? Se analizaron 5 grupos de discusión en el verano del 2010 con 11 internos negros que participaron en el programa de prácticas de publicidad multicultural en 10 agencias de publicidad diferentes a la ciudad de Nueva York, reuniendo por las noches durante aproximadamente 90 minutos. Algo notable que nos plantea el autor es que la mayoría de sus pasantes, en su mayoría mujeres de raza negra, habían crecido en comunidades suburbanas, mayoritariamente blancas, y estos reconocieron tanto los métodos de investigación del autor como su posicionamiento como un oído comprensivo que estaba de su lado, del lado de ellos. ¿Sí? Y aunque también se plantea que si hubiera sido una mujer de color, probablemente habría conseguido un nivel de relación mucho más profundo de participantes y quizás habría obtenido mejores respuestas. Bueno, el estudio de análisis de datos se visualiza desde 3 puntos de vista, lo cual se puede representar como un triángulo. Esto nos muestra un proceso comparativo de triangulación, que son el que analiza las personas participantes y la literatura relacionada. Si lo vemos desde el punto de vista del que analiza, es el que maneja la información que recopila de un grupo de personas en particular y hace sus propias observaciones. En nuestro caso, la información se obtuvo de 4 mujeres negras, que más adelante ampliaré esto cuando hable de cambio de código. Otra punta del triángulo la conforman los participantes.
quienes son el objeto de estudio donde se obtiene la información, sobre las cuales se hace el análisis inductivo o deductivo, teniendo en cuenta que en lo inductivo se analizan los resultados de cada participante de forma individual para llegar a una conclusión general, realizando generalizaciones amplias, y lo deductivo es cuando se analiza el todo para llegar a casos particulares. Después de haber hecho la observación de las personas donde se obtuvo la información, se confrontan los análisis obtenidos con la literatura relacionada, donde hay desigualdades raciales. Aquí ya hablamos sobre el cambio de código que está relacionado con una de las puntas del triángulo, que son las personas participantes, que como anteriormente les había dicho que eran 4 mujeres negras, que son April, Marshall, Shirley y Kelly. Teniendo en cuenta que estos 4 nombres no son los reales, sino que son seudónimos para proteger la identidad de las participantes, ya que el tema es sensible. El concepto de código está relacionado con la forma de comportarnos en la sociedad. En el texto se visualiza esto al escuchar los testimonios narrados por cada una de las participantes. En el caso de la mamá de Marshall, que trabaja en ventas por teléfono, hizo que un cliente le mandara chocolates sin saber que era negra, y cuando se dio cuenta de esto trató de retirarlos. Entonces aquí nos damos cuenta de que la mamá de Marshall está usando un código que a ella no le pertenecía. Otro testimonio es el de Shirley, que siendo negra creció en un sitio donde la mayor parte de las personas eran blancas y aprendió a hablar como ellos, y por esta razón es discriminada tanto por los blancos como por los negros, siendo marginada por estos grupos. Un ejemplo de la cotidianidad puede ser la forma de comportarnos según el sitio en donde se encuentre. Un ejemplo que no está en el texto podría ser la forma en que una persona se comporta en su casa y fuera de ella. Otro ejemplo de manejo cotidiano es como muchos jóvenes, para no sentirse discriminados, actúan de cierta forma. Como un ejemplo sería como en las pandillas, donde consumen drogas, utilizan ropas de ciertos colores, y otro código importante es la forma en la que hablan. Todo lo anterior nos conduce a la tercera punta del triángulo, que es la literatura relacionada, donde todo lo anteriormente expuesto nos lleva al proceso antagónico, la formación de la identidad, como lo sostuvo Aldous Smith. Un ejemplo de esta situación es el caso de Shirley y April, que aprendieron a hablar de una forma adecuada donde no complacían a sus pares, teniendo en cuenta que los pares son personas de la misma edad, que se comportan de forma diferente. En el texto, la identidad está relacionada con la pertenencia a un grupo racial, con todo el manejo de códigos que ello representa. Aquí ya vemos la otra parte del marco teórico, que es la amenaza de estereotipos, que aquí nos comentan que esto es una carga añadida hacia las minorías por sus comportamientos solos, porque eran vistos, pues eran mal vistos en su raza y en su conjunto, porque siempre se tenía que estar como un grupo o un conjunto de ellos. En el texto mencionado por el autor, nos dan un recuento de varias personas donde dan a conocer su punto de vista frente a su posición en los trabajos o agencias que mencionaban. La primera mujer que nos habla, que es Abril, decía que su idea de trabajo siempre era como que si iba a encontrar alguna persona negra en el trabajo, si se iban a hacer en una área en específica, aislándose de todos los demás que no fueran negros. La otra persona decía que no importa dónde fuera, siempre que había una persona negra en el lugar, siempre tenía que ir al lado de ella o debajo del ala de ella, como tomada de la mano de ella, porque eso era bien visto, lo cual si no se hacía era como traición para ellos. La otra mujer que da su testimonio dice que pues la agencia, desde la perspectiva de ellos, es que ellos llegan y la gente se tiene que acoger a ellos, no a comparación de los blancos que llegan y es como súper normal, sino que ellos como que tienen una forma muy distinta
de presentarse ante la sociedad y más en los trabajos o agencias. La otra mujer, según lo que pues vemos en el autor y otros autores, que se ve como una ansiedad por querer estar en un asentamiento de negros. O sea, como querer estar siempre en donde están negros y no poder estar sola o poder estar con otra gente que no sea negra. Para ellos, el asentamiento significaba como estar unidas a personas, estar unidos todos juntos frente a la sociedad predominante blanca. Así pues, así no hubiese gente, siempre estaban unidos, así como por decirlo acá en Colombia, un ejemplo sería como los palenques, que son asentamientos de gente negra, pues claramente pues no están en la sociedad, pero como algo así era parecido a los asentamientos de ellos, solo que era por ejemplo, en la sociedad de Nueva York o de ciudades súper importantes. Ya para ir al tema de la discusión, pues en toda la investigación que da el autor es que muestra un problema racial en la publicidad como conjuntos de desafíos para dejar entrar a los internos negros. La investigación planteada dice que pues esto fue un desafío porque tal como es un gran cambio, pues un gran cambio en la historia, el tema del racismo, de los problemas raciales y más en la época de Estados Unidos, por ejemplo, en los años que estaba, en el año que dio el auge Martin Luther King, em, tal como fue para las personas americanas duras acostumbrarse, y pues en todo el mundo, acostumbrarse a, a que las personas negras ya tenían un lugar en el mundo y ya podían ser como los otros. Lo mismo fue como en las agencias y en las compañías grandes, que para la gente blanca era muy duro reconocer o ver a una persona negra como su igual. El autor propone 3 prácticas para ayudar a diversificar la industria en la publicidad, para cerrar esa brecha entre blancos y negros, y decía que la primera, las agencias deberían aumentar los salarios de la entrada para atraer mejor a la clase trabajadora talentosa y a la primera generación de estudiantes universitarios de color, que eso rondaba como entre $35.000 en Nueva York. La segunda era que las agencias deben reconocer el cambio de código, como decía mi compañera anteriormente, que por lo que era una habilidad para comercializar a través de objetivos demográficos, ya que pues los empleados de color podían ofrecer perspectivas diferentes a las de ellos ante el mercado americano, ante el mercado de los blancos, a los que se estaban adaptando. Y la tercera, que era para mitigar la amenaza de los estereotipos y evitar la reacción contra la acción afirmativa contra internos de color, donde las agencias debían ofrecer incentivos para la tutoría interracial y explicar el propósito del programa multicultural de internos negros a la desigualdad racial contemporánea. Muy bien, ya la relación con la publicidad, nosotras concluimos que la libertad del pensamiento es algo que tiene que estar muy focalizado, sobre todo en nuestro ámbito publicitario. El tema tratado en esta exposición acerca de la historia de las entidades negras en la publicidad, de cuán difícil es tener el mismo posicionamiento de una misma persona con una sola diferencia, la cual es el color de la piel. El adentrarse en el ambiente del trabajo para las personas mencionadas en esta investigación, incluso hacia las mujeres, se convertiría en un problema por el cual la gente solo quería ser reconocida por su trabajo y cómo lo hacía. Y así terminamos nuestra exposición. No, y pues también Bueno, planteamos como la pregunta problema pues de todo el texto, y fue como para las personas de color es lo mismo trabajar en el ámbito de la publicidad que para las personas blancas. Y ya terminamos. Gracias por su atención. gracias. Muchas gracias a ustedes, chicas, a María José, Alejandra y a Sofía por su muy buena exposición.
antes de hacer comentarios, la pregunta que nos plantean, si quieren, por favor, siguen compartiendo pantalla. Esa pregunta la traen como para discutir en el grupo, o cuál es como la idea de la pregunta. No, pues como para resumir todo lo del texto, pues en una pregunta. Gracias, Alejandra. ¿Y te puedes devolver un momentico al anterior que no alcancé a captar bien? Si quieren, pues voy a cambiar un poquito. Normalmente, pues ustedes saben que yo hago comentarios positivos, que hay bastantes pues, de la exposición, pero quisiera terminar de comprender esta relación que establece. Si nos pueden decir en sus palabras, ¿qué quieren decir con que la libertad de pensamiento debe estar focalizado? Si quieren, nos ayudan. Pues lo digo porque, como tal, en el texto no se está, no recuerdo, digamos, que se hable de la libertad de pensamiento, pero quisiera escucharlas a ustedes. ¿Qué están entendiendo por libertad de pensamiento y cómo lo relacionaron con el tema racial y la publicidad? Sí, porque, pues, profe, en lo que yo pienso, la libertad de pensamiento atribuye a esto, pues, como no solo lo racial, pues, lo racial, por ejemplo, los gustos de religiones o los gustos de personas, de orientaciones. O sea, también tiene que ver como en eso, como en que no ser tan conservadora, llevar a la parte ligada de que son los blancos que pueden poseer trabajo y que, por ejemplo, los negros como anteriormente, pues eran como los esclavos, los trabajadores que no podían estar en un lugar o en una posición, en una compañía como de gran relevancia. Entonces es como la libertad del pensamiento hacia que esas personas son iguales a nosotros, son las mismas personas que nosotros, solo que tienen un diferente color de piel. Eso es lo que, pues a lo que atribuimos eso. Ya, o sea, están pensando en la libertad más como, o sea, lo están mirando, claro, porque en este caso, pues ustedes como tal no son personas afro o de rasgos indígenas, o digamos están pensando en la situación desde su condición actual, de personas colombianas que no se han sentido racializadas en otros espacios. O sea, ya les voy a explicar. Están planteando que cómo ustedes, digamos, ustedes mismas como expositoras y nosotros pues como grupo, deberíamos ser más abiertos para ser receptores de minorías, ¿cierto? Sí. Ya, ya les entiendo. Un segundo. Vamos a ver si ya sí. Bueno, muy bien, chicas. Entonces ahora sí comienzo con los comentarios. Bueno, no, primero pues felicitarlas porque siento que se acoplaron a la guía. Como todos pues pudieron observar, arrancaron pues bueno, después del tema del título, que de hecho me gustó porque desde el título pues percibí que hubo una muy buena interpretación del texto en inglés. Por ejemplo, porque si uno lo miraba a la ligera, esto cuando leí el título la primera vez, yo pensé que era trato estereotípico, ¿cierto? Porque, a ver, en inglés, tratar, o sea, treat, cuando uno dice cómo tú tratas al otro, how do you treat other people, por ejemplo, treat, se parece a threat. Se parece en la escritura, más no en la pronunciación. ¿Sí ven? Treat, de tratar, y threat, de amenazar. Entonces, son palabras muy parecidas. Yo sentía que si uno traducía muy a la ligera, podía equivocarse, ¿sí?
A ver, la amenaza del estereotipo es una forma de tratar al otro, pero no es lo mismo la amenaza del estereotipo que el trato del estereotípico. No sé si pues son cosas relacionadas, pero sí era muy importante ahí ser muy precisos y creo que lo hicieron muy bien en ese sentido. O sea, se nota que, como lo hemos comentado en otros casos, ay, ¿qué hice? Ya, aquí me di cuenta que puse los apuntes de ustedes en la casilla de la exposición y después en la de sesión de repaso, pero bueno. Entonces, muy bien eso, siento que trabajaron el texto, que no se quedaron simplemente con lo que salía en Google Traductor y ya, sino que lo masticaron, lo asimilaron. Más adelante sí iba a hacer una precisión solo de un concepto que era centrado en el texto y que estaba muy difícil, incluso uno no lo encontraba, o sea, uno lo buscaba en el diccionario y se podía perder un poco, ahorita lo vamos a mirar. Bueno, y fíjense que ya después de entrada van al propósito del artículo, ¿sí? Eh, bueno, sí, voy a comenzar con seguir con todo lo positivo y después hago las críticas como constructivas. Digamos que siguen, a ver, después de plantear el espíritu, el propósito del texto, sí siento que ya siguieron en una lógica como de resumen de las secciones y entonces pasaron a mostrar lo que estaba en la introducción. Y creo que lo hicieron muy bien, me parece que pues son unas diapositivas limpias y como les dijera yo, que ponen poca información pero muy útil, ¿cierto? Fíjense, una cosa es uno leer el artículo y encontrar que Doc había hecho una publicidad en la que planteaba como el antes, ¿no? Digamos, antes de usar Doc serías una persona afro y cómo a través del uso se va llegando a estar blanca, ¿no? Eh, una imagen dice más que mil palabras. Yo personalmente leí la publicidad, perdón, la alusión a esta publicidad, pero no busqué la campaña. Y ahora que ustedes la muestran, pues me parece que queda mucho más potente. Esta otra de civilizarse, a ver, la de civilizarse, recordemos a qué hacía alusión, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, chicas, o lo busco yo? Ah, ya, aquí era con el tema de los afro, ¿no? De cómo, o sea, era una invitación a quitarse el afro, ¿sí? Y ese quitarse el acto como un acto civilizador, ¿no? Es que sí, son muy salvajes. Esa es salvaje no es el afro, sino salvaje es esa publicidad, ¿cierto? Y esta que comparaba pues a una chica afro con una chocolatina, ¿no? Me parece que al presentar esas imágenes ustedes ayudan a transmitir lo que el autor siento que quería hacer, ir a arrancar mostrando la gravedad del asunto, ¿no? Y lo hacen gráficamente muy bien. Me gustó también mucho que no se quedaran, digamos, solo con la información de tal persona decía tal cosa, sino que muestra un interés y un trabajo extra, haber buscado quiénes eran los personajes que hablaban, ¿cierto? Este personaje británico, humorista, que hace una crítica en unos años y después se mantiene la misma realidad, o sea, no cambia lo que él critica, ¿no? Entonces, eso muestra interés de su parte. Muy bien. Lo mismo, después, a pesar de que siento que seguía en una lógica de resumen, ¿sí? De todas maneras, creo que fueron, o sea, no se extendieron tampoco demasiado, sino que hacían resumen, pero con mucha síntesis. Entonces, miren que esta imagen, pues nos centra básicamente las perspectivas teóricas en las que se apoyaba el autor, que era el cambio de código y la amenaza de los estereotipos. Ahorita les voy a hacer alguna pregunta sobre el cambio de código, sobre las dos. Se apoyaron en esquemas que facilitaban, digamos, la comprensión de lo que están planteando, de lo que está planteando el autor.
Y me gustó también, me pareció muy limpio y muy, como les dijera yo, a menos estos muñequitos y con los que apoyaron, ¿no? Y la, o sea, la estética, digamos, de como artesanal, ¿no? De estas diapositivas me pareció bonito, ¿no? Para ir comentando, pues, los casos. Esto es muy útil en la investigación cualitativa, justamente destacar lo que la gente, lo que las actoras, en este caso actrices, digamos, entrevistadas dijeron, ¿no? Lo que las entrevistas muestran. Aquí también, pues, se ve una muy buena síntesis. Y ahorita voy a complementar algunas cosas, porque me gustó mucho esta imagen en la que sale pues la persona asiática y una persona afro. Cuando la vi por primera vez pensé que estaban haciendo alusión a otro tema que menciona el autor, que es cómo dentro de las estrategias sugiere, o les pregunto, como para que ustedes puedan también participar y no sea solo yo, a las expositoras. Estas mujeres entrevistadas, ¿qué rol tenían en las agencias? Profe, pues la verdad, em, pues no mencionaban como tal el cargo que ellas tenían en las agencias. La que mencionaba más era esta Shirley, Ujú. que lo solo mencionaban en una parte del texto. No, yo te entiendo, pero me refiero más, o sea, es decir, estaban, no en términos de la función específica que tenía, Ujú. sino que llegaban a las agencias bajo qué calidad, es decir, eran empleadas, ¿qué eran? Sí, eran como empleadas de, pues de las agencias, porque, pues, o sea, creo que no, como dos eran empleadas porque decía como su rol ante los trabajos. ¿Me hago entender? O sea, era como, o sea, sí trabajaban en las agencias, porque decían como, cada una tenía su punto de vista frente, pues, a cómo ellas se sentían en su trabajo, por ejemplo, cuando llegaban a la oficina, cuando veían a alguien en el trabajo, como si el jefe les pudiera también ayudar a sentirse cómodas con, pues, si trabajaban a la par con alguien de su mismo color o cosas así. Gracias, Alejandra. Un poco para precisarlo más, ¿qué significa internas para las expositoras? ¿Cómo lo traduje? Pues, internas son como los que están, o sea, como las personas que están aún como a prueba de un trabajo. Miremoslo aquí. Yo lo traduje como practicantes, interns, pasantes, ¿sí? Pasante es una figura similar a la que ustedes, espero pues que lleguen todas a ese semestre noveno, en el que van a hacer la práctica, ¿sí? El pasante es quien está haciendo la práctica. Entonces, cuando vi esta imagen, pensé que estaban hablando de una de las propuestas que refería, denme un segundo, la autora, el autor, perdón, que era, ¿qué pasa? O sea, una de las problemáticas era que, a ver, llega la persona que está haciendo la pasantía, ¿sí? ¿Y qué pasa en la forma como se relaciona con los de su propia raza? Ustedes lo han mencionado, pero quisiera que lo recapitulen Ujú. en sus propias palabras. Listo. Entonces llega la practicante. Imagínense que ustedes son personas afro, ¿cierto? Que ustedes son una de estos personajes que está allí. Entonces la chica son Shirley, llega a la agencia. ¿Y qué es lo que pasa? En términos de la Pues, o relación sea, con las personas afro. pues en lo que decía en el texto, que, o sea, pues no se sentía cómoda con personas que fueran, pues, por ejemplo, blancas. Por eso estaban los asentamientos, ellos se sentían más seguros estando con personas negras. Ya te entiendo, te les aleja. Aquí comienza el cortocircuito, que lo entiendo. Entonces, aclaro, insisto, es una muy buena exposición, eh, pero hay asuntos que se pueden haber confundido por la bendita expresión de node. Esa expresión
era, Profe, porque también decía que, o sea, que en una parte del texto decía como que las identidades negras también se oprimían mucho porque no tenían interacción con otros que no fueran negros. O sea, se sentía ahí como como la falta de comunicación y de interacción con los demás. bueno, vamos a analizar esto con lupa, Alejandra. Pero entonces, para comenzar a organizar esto, ¿sí? Tenemos que precisar algunos conceptos, ¿sí? Denote, vamos a buscarlo. Si ustedes lo buscan a ver, yo tengo varias herramientas. La primera es Google Traductor. Y uno encuentra, fíjense que no es asentamiento, sino asentimiento. Entonces, lo que pasó, ¿saben cómo se llama? En francés se lo llama falsami o falsos amigos. ¿Sí? Es palabras que uno busca. A ver, entonces yo busco en inglés. ¿Qué es denote? Me sale asentimiento. Y el cerebro, como no conoce la palabra asentimiento, lo que hace es automáticamente reemplazarla por una palabra que sí conozca, que es asentamiento. Que da la casualidad aquí, Alejandra, que además me gustó mucho Profe, qué vergüenza. No, para nada, porque es que esto no es fácil, o sea, por esto es que es necesario acompañarlas y hacen un muy buen trabajo y lo que hago es precisar un poquito, porque no es fácil. Créanme que a mí también me pasa, me sigue pasando, pues. Esperen, yo lo busco. O sea, una cosa muy chévere es que, de todas maneras, ustedes sí hicieron una conexión muy bacana con el palenque. O sea, el palenque, o sea, me pareció brutal ese ejemplo porque uno podría decir, no, lo que está diciendo es que justamente cuando las personas son afro o indígenas o asiáticas, hacen como hacían las personas afro en Colombia, que se iban, el palenque en donde queda, ayúdenme, yo debería como antropólogo saber esto, perdónenme, pero el palenque es en el Mm, Chocó, o era en el Chocó, pues, no sé, profe. aquí, voy a buscar así a lo básico. Yo, a ver, la verdad a mí este tema sí me mueve mucho porque yo, aunque estudié antropología, no le prestaba mucha atención a lo afro, a lo indígena, y ahora me cuestiono, ¿no? Eh, En el Bolívar, en el profe, Bolívar, en imagínense, Cartagena. en el Bolívar. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con los palenques? ¿Alguien conoce cómo funcionaban los palenques? Pues según lo que sé de historia, profe, pues que ahí como que se resguardaban como de que pues los españoles llegaran y los esclavizaran, era como una forma de huir y que no se dieran cuenta que pues había una concentración de negros ahí. Exacto. Eh, pues les voy a poner ejemplos un poco ¿qué? Light, pero es también a lo que uno recurre cuando hay tantos temas, o sea, digamos que de cultura general en un país tan diverso como Colombia uno tendría que saber muchas cosas y miren, ni un antropólogo lo sabe. Les recomiendo verse la serie Simón Bolívar en Netflix, que a pesar de que pueda tener imprecisiones, supongo yo, pero miren que hasta un Maduro le echó flores a Netflix y Maduro siendo pues completamente anticapitalista y demás, y anticolombia y demás, y le echó muchas flores. Dijo que la historia correspondía mucho con varias biografías que se han hecho por parte de historiadores reconocidos. Entonces, en Simón Bolívar se habla de la relación, entre otras cosas, de la relación que tenía Simón Bolívar con algunos de sus esclavos. Se me escapa en este momento el nombre de uno que era muy cercano a Bolívar, pero que incluso en medio de la digamos, revuelta criolla, ¿cierto? Hacia 1810, antes y después de la Patria Boba, eh, estaban muy decepcionados los afro porque se planteaba una liberación, una independencia de los españoles, pero en la independencia eran los esclavos negros cargándole, por ejemplo, volándole los zapatos a los libertadores, ¿sí? Entonces, Ujú. en uno de los capítulos,
le dice uno de los esclavos a Simón Bolívar, no, yo me voy para el Palenque. ¿Sí? Entonces el Palenque era, como decía Alejandra, un lugar al que se podían unir los afro lejos de donde estuviera el control español o criollo y pues sobrevivir, ¿no? Y protegerse y estar obviamente defendiéndose para que no los invadieran. Entiendo que si bien hay un pueblo que se llama San Basilio de Palenque, el Palenque fue como un referente que se fue replicando en diferentes zonas y habría diferentes palenques en la costa pacífica y costa atlántica. Yo no soy experto en este tema, pero en el área de la antropología, ustedes aquí ven que hay muchas intersecciones entre sociología y antropología. En Colombia lo ha estudiado mucho Jaime Arocha y Nina Friedman, pues para quienes eventualmente les interesará el tema. Entonces, hicieron una conexión muy interesante, pero casi que fue, como les dijera yo, fue casi una interpretación en la que decían, con apartes de lo que decía el texto, le metieron su propia interpretación. Y termina siendo muy interesante, pero habría que precisar. Entonces, están asumiendo que en las agencias llega una persona afro y se une a otras afro para sentirse segura. Eso sería un palenque dentro de la agencia, ¿cierto? Sí. Pero de hecho, les voy a mostrar con ejemplos concretos. Primero les muestro un antiejemplo, es decir, un contraejemplo, algo que desmonta este supuesto para corregir. Entonces, vamos a... hay uno de los casos en los que hablan de una chica que de hecho se llevaba muy bien con un chico afro, pero Ah, sí, comienza... que era, sí, que Shirley, A ver, busquemos. pues empieza a enamorar como de una persona afro. Bueno, miren varias cosas de Chile. Dice, entonces se preguntaba si Nueva York era suficientemente diverso para sostener la solidaridad negra, ya fuera en la calle o en la oficina. ¿Dónde está el not? Pero no era el asentamiento, sino el asentimiento. Sentimiento. Asentimiento es una expresión de note, yo la tuve que buscar en diccionarios urbanos, es decir, ustedes ven que en este texto se habla mucho en expresiones slang. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Slang es como lo informal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Colombia, en Manizales, que día decían que una manizaleña o sí, un manizaleño puede decir, ¿qué le hace? ¿Qué le hace? ¿Sí? Que una persona gringa que haya estudiado español nunca le van a explicar que existe la expresión ¿qué le hace? Eso se aprende ya, digamos, en lo underground. Entonces, lo mismo pasa con el no. Es una expresión informal que es cuando, denote, literalmente significa asentimiento, que en el contexto del texto se refiere a que cuando alguien entra y es afro, hay otro grupo de afro que le hacen el sí, pero simbólicamente en el sentido de venga, sí, ustedes como yo creemos como. Pero de hecho lo que pareciera es que los pasantes o las pasantes tienen prevención, o sea, ni ven que las reciban de esa manera como venga, aquí estamos los afro. De hecho, imaginaban que iba a ser así, pero no. Y les da miedo que las vean muy cercanas a otro afro. Vamos a mirar por qué. Miren, Shirley rápidamente se encontró reaccionando contra la posibilidad de que pudiera ser percibida como si prefiriera a su propio tipo. Entonces miren que aquí cuenta la historia. Hay un chico negro en mi equipo y me siento muy bien con él. Es como mi hermano, como la edad de mi hermano, o sea que tiene sentido.
de verdad nos llevamos bien. Pero hubo un tiempo cuando yo como que de alguna manera, a propósito, paré de hablarle. Como que traté de hablarle a cualquier otra persona porque, porque aunque me sentía más cómoda con él, no quería lucir, no quería mostrar eso. Y uno, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que una persona afro? Entonces, imagínense que ustedes, a ver, para que ustedes se identifiquen más fácil y se conecten y no estén simplemente aquí enredados en el texto, sino conectándolo con su experiencia para que el conocimiento entre. Imagínense que ustedes se van a hacer una pasantía a Alemania. A pesar de que ninguno de nosotros en este curso, hasta donde lo tengo en mi registro, ninguno es afro, cuando lleguemos a otro país, vamos a darnos cuenta de que nos ven como latinos y eso genera una marca, ¿sí? Entonces imagínense que ustedes llegan a una agencia alemana. Si quieren, véanlo, incluso Emily in Paris. Véanse la serie de Emily en París. Es un poco cliché, pero para que se entienda. Imagínense que hasta un estadounidense que llega a París se evidencia el tema racial y cultural. Bueno, sí, es entre blancos, es más ahí cultural que racial, pero de todas maneras se nota la diferencia. Entonces, imagínense, llegan ustedes a Alemania y ustedes llegan y hay otro colombiano, ¿sí? Entonces, uno pensaría que lo lógico es, si la lógica fuera la del palenque, entonces uno se une a su palenque. Uno se une al colombiano, hablemos en español en la agencia, por ejemplo. Pero lo que muestra es que ella decía, no, no quería lucir como si estuviera tratando de formar un equipo. O sea, había como dos cosas, que no quería que pensaran que ella quería conformar un grupo de afro o que estuviera enamorada de él. Es decir, era como si hubiese mejor que difuminarse, o sea, como mezclarse, o sea, blanquearse, ¿sí? Tanto en la manera de hablar como con quien interactúa, ¿sí? ¿Eso qué efecto generó? Entre varios. Uno de los efectos que genera es que al momento de hacer la pasantía, ¿vieron las expositoras el concepto de mentoring? Ujú. ¿Qué Como significa? de, Mentoring. ¿Están procesando? profe, como, o sea, nosotros lo vimos como la persona que ayuda como a desenvolverse como en el espacio, por ejemplo, de ellos, que era pues en el espacio de trabajo. Exacto. Entonces, ¿qué pasaba con los afro? ¿Qué pasaba? Es decir, los afro logran fácilmente encontrar un mentor. Sí, pues ahí decía que tenían mentores por el asentimiento. Entonces, vamos a clarificar también eso. Vamos a buscarlo. Miren cómo ese tema del asentimiento, ese solo concepto, termina, el distorsionarlo termina generando efectos en todas las interpretaciones. Entonces vamos a ver desde el resumen lo que nos está diciendo. La carga psicológica de la amenaza de estereotipo, aquí la amenaza del estereotipo estaba representada en el sentido de que ya por el hecho de llegar a la agencia siendo afros y llegando con un programa de vinculación de minorías, ya claramente todo el mundo sabía pues, que ellos eran afro, es algo visible, ¿cierto? Evidente. Entonces, esa carga los hacía a los nuevos afro, a los que entraban, tener miedo de buscar a los de su misma raza. Entonces, fíjense que esto está diciendo el autor que los pone en una desventaja, disadvantage, en el desarrollo
en comparación con los blancos, porque los blancos no tienen problema con que reciban la mentoría de otros blancos. Entonces, vayamos atrás al mundo de la agencia. De hecho, lo que está pasando es lo contrario. Entonces, llega la persona afro nueva a la agencia y como no se acerca a las de su raza, no suele tener alguien que lo cubra bajo su ala, como dice allí, que sea de su misma raza. ¿Sí? Entonces, hay un momento en el que se habla vamos a mirar el tema del ala. ¿Sí? Entonces, vea, en mi trabajo anterior, una mujer vieja blanca me tomó, o sea, fue mentora de ella y le dijo, la toya, o sea, le dio como un consejo, sin importar dónde vayas o dónde estés, si hay otra persona negra allí, ella debería tomarte bajo tus alas. Eso debería pasar. Y dice la toya, pero lo que me he encontrado aquí es o sea, completamente, es que hay mucha gente en mi trabajo y que yo digo como, hola, aquí estoy, y ellos pasan por el lado. O sea, se sienten las personas afro carentes de mentores de su raza porque justamente temen acercarse a su raza para que los perciban más fuerte esa condición de raza. ¿Sí se dan cuenta? Sí, profe. Y aquí digamos, si alguien, tanto las expositoras como otra persona, no está siguiendo el hilo, porfa, manifiéstelo, manifiéstate. Claro, quienes no hayan leído el texto estarán completamente perdidos, ¿sí? Porque ahí sí digamos que no puedo hacer nada si no dan el primer paso de la lectura y de lanzarse al texto, pues se quedan simplemente con lo que estén escuchando acá y bueno, pero pues eso ya no es responsabilidad mía, sino de ustedes. Pero quienes hayan leído, expositoras o no, sí estamos entendiendo lo que está sucediendo y o sea, cómo este fenómeno del no como el asentimiento al que hacen referencia las autoras, lo que está planteando es que justamente hay una dificultad para que se agrupen en las agencias. Voy a hacer una pequeña pausa ahí mientras los dejo procesar. Pero algo que yo le criticaría al texto es que creo que se pudo haber hecho mayor, o sea, como terminar de conectar más la cosa. Entonces, ¿por qué? Porque entonces uno diría, ah, si en las agencias en el siglo XXI todavía hay campañas tan berracamente racistas como la que nos mostraron las expositoras, quizás tenga que ver con que quienes hacen las campañas son o blancos o personas negras o de minorías, pero que a pesar de ser de sus minorías, justamente para adaptarse a la agencia, dejan de ser como son y dejan de hacer evidente su raza. Entonces dejan pasar incluso violencia contra su raza. No sé si captan eso, o lo ven así. Sí, profe. Sí, porque, por ejemplo, el autor, o sea, no daba como cosas como para que las personas en sí, o sea, se volvieran como más abiertas hacia el tema, sino que daba como, o sea, como opciones de dinero, de las empresas, como que les pagaran más, o cosas así, como más para los grupos a los que pertenecían y no tanto como a las personas en tal. No sé si te entendí bien, Aleja, si nos puedes repetir la idea, por favor. O sea que el autor planteaba las opciones como para cerrar esa brecha de que, por ejemplo, al MAPE, el Multicultural Advertising Interprogram, que, o sea, que se les diera como una ronda entre $85,000 como para que ellos como que se sustentaran en las empresas y eso, pero no como tal que dijera como vamos a cambiar la perspectiva de las personas blancas, por decirlo así. Uh-huh. Analicemos eso un poquito. ¿Qué pasa? O sea, y piensen en las agencias en el mundo real, en el mundo cercano a ustedes. Cuando una agencia
paga poco. ¿Quiénes son por ejemplo, una persona que vive supongan ustedes, o en el caso de María José que nos ha contado que vive en un pueblo, si una agencia le dice a María José, bueno, no, pues que no necesariamente, a ver, pueden vivir en un pueblo pero tener muy buenos ingresos. Entonces voy a poner ejemplos. ¿Quiénes pueden trabajar en las agencias que pagan poco? O sea, que pagan poco la práctica. Por ejemplo, ¿quiénes se pueden ir a Bogotá a las agencias donde no pagan casi nada, Low y demás? Pues como, pues en mi punto de vista, como las personas que no tienen experiencia en el mundo laboral y apenas están saliendo. Entonces, Listo, por entonces, eso, pues, las personas, listo. Entonces, una todas persona las que no personas tiene tienen más experiencia, experiencia que, listo. Pero una persona que no tiene experiencia, que se va de aquí a Manizales, a Bogotá, y le pagan 200.000 pesos, o sea, ¿ya se puede sostener allá? pues, no se puede sostener, pero esa es la cosa en Colombia, que, o sea, si tú no tienes experiencia, pues no puedes trabajar para tener unos ingresos y salarios aceptables para uno poder vivir. Pues espérate, antes de pensar en el problema de la experiencia, ¿qué otro problema hay allí? O sea, ¿qué problema hay en el hecho de que las agencias paguen bajitas las prácticas? Desde el punto de vista del autor y frente a lo racial. Mm, Vuelvo y los pongo a analizar. Piensen en términos prácticos, o sea, una persona de Manizales que se pueda ir a Bogotá a ganar 200.000 pesos, ¿cómo puede hacer para sobrevivir en Bogotá si está ganando solo 200.000 pesos en la agencia y está trabajando todo el día? Porque tiene los recursos. O Exacto, sea, sí, exacto. Entonces, lo que está mostrando el autor es que estos programas estadounidenses que vienen desde los 70 de inclusión de las personas afro, terminan incluyendo a personas afro de clase media que ya tienen recursos y que estando ya incluidas económicamente dentro de la sociedad, lo que hacen es, en vez de defender una inclusión de su raza, es invisibilizar su raza a través de la forma como hablan. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo más visual, denme un segundo. Incluso creo que tengo que volver a ver esta serie, ya les voy a mostrar cuál, con este nuevo lente. Es que y pues imagínense, si en Estados Unidos está esta problemática y llevan 50 años de programas de inclusión, imagínense cómo estaremos en Colombia. Ni siquiera se discute acá ese tema. ¿Se han visto El Príncipe del Rap? Profe, yo me la estoy viendo en este momento. Ah, bueno, qué bien. ¿Qué pasa? Identifiquemos personaje. ¿Qué pasa con Ashley? Creo que es esta. O con Sí, la Carlton. vi. ¿Cómo es Y Carlton? la Diga, Carlton es como súper conservador, o sea, le dicen que es como blanco, pero, o sea, con ideas de blanco, pero es negro, por lo que tiene demasiada plata y todo eso. exacto. Entonces, ahí es donde está el cambio de código. Entonces, yo sí me he visto, y miren el One Piece, es muy interesante. O sea, ahí está el One Piece. Ujú, y o sea, le dicen que, o sea, que él, porque es negro, sabiendo que tiene todas las características de una persona blanca rica. Exacto. Entonces, es una persona que físicamente es negra, pero su forma de actuar no va a favor de la inclusión de la raza. Y en Ujú, cambio, ustedes ven a Will como una persona que viene de un barrio pobre y es crítico todo el tiempo frente a, aquí pues me falla la memoria y tengo como que el volver a, estilo de vida de ellos. sí, entonces él critica y el papá es juez y si no estoy mal, en esto tengo que volver a verlo, El tío. el tío, perdón, Que trata casos jurídicos en los que entra este hay proceso. discriminación y todo eso. Ajá. Entonces fíjense que la serie de alguna manera es una crítica, ¿no? Y Will, Sí. eh, pues manifiestas esa crítica. Entonces, creo que aquí hay muchas cosas para discutir con mucha profundidad. Incluso les confieso que yo, al plantear este texto, yo decía, ay, qué texto tan difícil, o sea, porque hay partes complicadas, no sé.
Quisiera encontrar textos más cortos que fueran al grano, pero la verdad es que es una problemática muy compleja. O sea, hasta a mí siendo antropólogo me cuesta trabajo reconocer estas problemáticas y después digo, venga, sí, es un asunto muy complejo. Pero entonces les decía que frente a esta diapositiva que ustedes presentaban, pensé que estaban hablando de otra propuesta, porque, a ver, una propuesta es fortalecer, pues, que las personas afro puedan tener más mentoría con personas también afro. Pero la otra propuesta que hace el autor, ¿cuál es? Respecto a este tema de la mentoría o de la tutoría, bueno, no, pero en español también se dice mentor, ¿no? Esa persona de la agencia donde usted llega y es la que le va a enseñar, ¿no? La va a formar, que usted se vuelve como su pupilo, su consentido, su consentida. ¿Recuerdan? Vamos al texto. Profe, la verdad no recuerdo. Ya vamos. Miren, ¿qué significa que las agencias deberían proveer incentivos para mentoría cross-racial? ¿Cómo se traduce cross-racial? Interracial. Interracial. A mí eso me gustó porque no, es decir, bueno, es algo ya más personal y es, mm, no creería o sea, me parecería patético que entonces en las agencias tuviera que estar el grupo de los afro. Bueno, pensemos en Colombia, que hay tan poquito, sobre todo si ustedes trabajan en Bogotá, hay poquito afro o en Medellín, pero bueno, que hay, pero sobre todo en Cali, por ejemplo, sí es un problema más evidente, ¿cierto? O incluso aquí en Manizales ustedes ven que hay personas también de Pasto o hasta de Putumayo encontradas, ¿sí? Entonces, no creo, o sea, no me gustaría y me alineo con el autor decir, entonces en las agencias deben estar por un lado los indígenas, por otro lado los afro, entonces también por otro lado los LGBT, cada uno en su convito, sino que el tema es que haya una interracialidad en el sentido de que un blanco o un asiático pueda ser el tutor de un afro, ¿sí? Pero que el afro no tenga que dejar de ser afro para que lo acepten en la agencia. Cuando digo, a ver, cuando digo dejar de ser afro, no es que les estén diciendo blanqueese literalmente a lo Michael Jackson, que además fíjense otro síntoma de nuestra sociedad, o sea, Michael Jackson llega a la cúspide de la fama y lo que hace es cambiarse de piel literalmente. Es que es muy brutal este problema. O sea, créanme que yo no he sido un defensor de lo racial porque me incomoda como esta idea de tanta minoría, pero, pero lo leo y lo entiendo. O sea, las mujeres entonces entrevistadas sí seguían siendo negras en tanto tener piel negra, pero en su manera de hablar se transformaban. ¿Sí? Ujú. Ahora, Sí. para este punto de la transformación del lenguaje, sí quiero que veamos algunos videitos de una película que les recomiendo para comprender mejor toda esta problemática, ¿sí? Pero antes de pasar a eso, dudas que tengan hasta aquí, que sé que pueden haber muchas, porque incluso a mí este tema me sigue cuestionando mucho. No es fácil de masticar cuando uno no es afro, ¿sí? Es como no es fácil tampoco de comprender el lugar de la discriminación LGBT si uno no es homosexual o lesbiana o transexual o intersexual. Es decir, hay asuntos en los que se necesita un ejercicio de empatía y de salirse de sí mismo para poder comprender el lugar desde donde puede hablar una minoría étnica, racial o LGBT o regional, ¿no? Porque aquí acabo de acordarme de una persona, una chica que vivía una amiga, vivía en la casa de unos amigos y ella era de Putumayo y le decían mucho chiste, ¿no? Como, oiga, venga, y entonces ustedes allá comen oso y jajaja, y el chiste de que comen oso, pero era algo recurrente, bueno, en fin. No sé, preguntas que tengan hasta acá. No, pero pues en mi concepto todo está claro, pues más claro todos los términos. Bueno, entonces les voy a mostrar un pedacito, son 3 minutos, después les voy a mostrar otros. Entonces les pido lo siguiente. Porfa,
enfóquense muy bien en ver esas imágenes. No es, a ver, la película pues dura 2 horas y no está disponible en Cuevana, o sea, solo creo que está disponible en Netflix. Entonces selecciona algunos pedacitos que están en YouTube. Pero pónganle el lente a captar en estos 3 minuticos que les voy a mostrar el concepto de cambio de código. Traten de identificar cambios de código de acuerdo a lo leído en el texto. Y tanto para las expositoras como para todo el grupo, al final, por favor, ustedes me dicen, vemos en tal punto cambio de código o no lo vemos, ¿vale? Bueno, ¿algún cambio de código percibieron? De pronto de como que la maestra de ella. Ujú. Es que se me olvidó el nombre de la actriz. No, Cuéntanos, no, pues digamos que en esto no es matemático, pero cuéntenme, ¿en qué sentido? pues en que ella como que no le prestaba atención a si ella era negra o no, sino que era sus habilidades. Entonces como que cuando le preguntan a ella a quién podrías mandar, entonces ella de una piensa en la chica. Pero, ¿qué estás entendiendo por cambio de código, Valeria? Por favor? Pues que se sale no sé cómo decirlo, como de lo que viene siendo, del código. Pues, tratemos de puntualizarlo un poco más. O sea, ¿cómo se expresa el código? En los énfasis pues, que nos hace el autor. No sé, profe, en el comportamiento. Tiene que ver con el comportamiento y algo más específico dentro del comportamiento. Profe, no es como el encasillamiento del estereotipo. Pero el estereotipo sería más la otra dimensión, ¿no? Lo de la amenaza del estereotipo. Pero antes, o sea, cuando estamos hablando solo de cambio de código, dentro del comportamiento específicamente, ¿de qué estamos hablando? No es como el vocabulario, el léxico que las personas Exacto. hablan. El tono de las voces, ¿sí? Es un asunto lingüístico. Vámonos, si quieren, al texto cuando la autora... Un segundo, vamos a ir a la definición específica. Quizás como, no sé si puede ser el propio sarcasmo que ellas expresan cuando ellas mismas identifican como los estereotipos que les están poniendo, o sea, y ellas mismas responden como con sarcasmo para incluso defenderse en medio de lo que las están encasillando, digamos, cuando ellas mismas dicen, no quieres ir en la parte trasera del bus, y es porque ellos realmente no podían ir en otro lugar, o sea, como que ellas mismas identifican no sé, como su propio encasillamiento y hasta incluso son sarcásticas al respecto. Podemos quizá ahorita relacionar el tema del código en lo lingüístico con escenas como esas. Incluso ahorita les voy a mostrar otras escenas donde directamente ya están criticando el estereotipo, pero eso sería otro momento. Entonces vámonos aquí a precisar. ¿Saben qué me estoy dando cuenta con estas preguntas? Que el texto yo tal vez lo subvaloré, pero tiene mucha riqueza que para publicidad y más con el giro que estamos dando hacia lo comunicativo queda perfecto. Miren. Primero, la noción de cambio de código, pues es parte de una teoría, ¿no? Que es de dos autores, Gampers y Goffman, ambos trabajan en el tema de la sociolingüística, ¿sí? Y describen cómo los speakers, quienes hablan, pueden modificar su vocabulario e incluso cambiar su pitch, como lo que dicen, el volumen, el ritmo y el tono, para acomodarse a las expectativas de quienes escuchan, ¿sí? Entonces, si quieren, les voy a ayudar un poco más. ¿Ven algún cambio en el tono cuando están ellas solas hablando y cuando llega el policía? Sí. ¿Sí? Y yo creo, no sé si a ustedes les ha pasado,
yo siempre que veo películas, cuando las veo en inglés, con subtítulos, yo trato de seguir a las personas afro, pero uno no, o sea, es muy difícil seguirles. Vamos a ver de nuevo. What is this thing, man? ¿Sí ven? O sea, Es el acento. O sea, quienes tienen mucha más fluidez en el inglés logran imitarlo, ¿cierto? Es decir, no es lo mismo hablar un inglés afro que un inglés británico, ¿cierto? Pero además tiene una carga, entonces. Llega, fíjense que ahí están expresándose, ¿cierto? Llega el policía, baja el tono, baja la voz, no le pega al carro ni nada, sino, ¿sí ven? O sea, se blanquea, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿y eso a nosotras qué nos importa? ¿O a nosotros qué nos importa? Pues es que lo que están diciendo es que en las agencias, por ejemplo, algunos gerentes le decían, le contaban en las entrevistas, no, es que nosotros, o sea, yo a esta chica no la pongo a contestar el teléfono con ciertos clientes, porque ella habla así, o sea, habla con ese slang. Incluso, es decir, voy a traducir aquí a colombiano. ¿Qué día en una clase de ética publicitaria unos estudiantes, y voy a ser cuidadoso, pero también franco en cuanto a lo que yo percibía, que hablaban, no, profe, entonces nosotros tal, sí, o sea, que hablaban lo que en colombiano nos llamaría ñero, y lo digo siendo una persona que viene de barrio de vivienda social en Bogotá, de Villas de Granada, yo también hablé así, ¿sí me entiende? Entonces, ese hablado, que en este caso es de clase social baja, pero también hay un correlato, una asociación entre eso de clase baja y lo que en el texto llaman los que hablan de hood, que vienen de hood o de la capucha, tiene que ver, sería un poco los que vienen de la comuna, ¿cierto? O de los combos, ¿sí? Entonces, fíjense lo complicado acá. Yo en otra clase decía, bueno, pero es que si un publicista se gradúa y sale a trabajar en Manizales en una agencia y sale hablando así, pues yo cómo le va a decir al gerente que lo contrate si pilla, ¿sí ven? Entonces, a mí estas vainas me cuestionan mucho porque un poco lo que está diciendo el autor es que los afro deberían poder seguir expresándose como tal dentro de las agencias. Pero ¿saben qué me doy cuenta? Que cuando uno dice, por ejemplo, si uno dice, pero es que se ha hablado de los negros es ñero, lo está mirando desde el lente de los blancos. O sea, ¿por qué tendemos que asumir que lo elegante y lo adecuado es la forma en que se expresan los blancos? Y ojo, para mí es difícil decirlo porque yo no sé, no me atrevería a decirles a ustedes que cuando lleguen que si ustedes hablan así, en la agencia lleguen también hablando así, que sean ustedes. ¿Sí me explico? Me parece un tema muy complejo porque no sé, o sea, hasta qué punto esos rasgos de la identidad de clase baja y de razas tendrían que mantenerse, no sé, me parece muy, muy difícil el tema. Pero si ven a lo que se refiere el cambio de código. Sí. Sí, profe. Bueno, Profe, ahora, sí. ese cambio de código no sería como en todos, o sea, no específicamente en las personas negras. Es que ahí es donde yo, para serles completamente honesto, yo todavía no tengo claro qué posición sentar sobre todo el tema de las minorías, porque, bueno, alguna vez escuché, ni siquiera recuerdo qué autora, que decía que el problema es que se termina dividiendo la sociedad en una cantidad de subgrupos y como si no se pudiese establecer ningún estándar. Por ejemplo, no sé, Existencial. es muy jodido. Es muy jodido porque entonces piensen en una agencia multicultural, entonces ustedes se van a trabajar a la India, entonces va a haber gente, por ejemplo, ustedes pueden en el escenario en el que ustedes para el que se están formando, pues que haya gente de la China, uy, que a mí me ha pasado con los de la China que no les entiendo, o había un man en una pasantía que yo hice en Bentley, en Massachusetts, en Estados Unidos, un señor chino, pero de verdad, o sea, yo no le entendía nada del inglés, o la gente australiana, el inglés era súper difícil, o los de la India también, bueno, no sé. Creo que al menos es importante que ustedes vean la problemática y eso sí, que independiente de nuestras posturas personales, sepamos interpretar el argumento de un autor que está hablando sobre el texto y él sí tiene una postura clara. Él está diciendo, las agencias son racistas en el sentido de que le pidan implícita o explícitamente a las personas afro que para estar dentro de la agencia tienen que blanquearse en su forma de hablar. Ese es el argumento de él.
y estemos o no de acuerdo, me voy a ir a otros puntos en los que sí es más fácil estar de acuerdo. O sea, esta campaña que él muestra, esta, que es otra de los ejemplos que mencionaba, no sé si ven ahí la imagen. Sí, profe, Sí, esa profe. misma. Decía, entonces, multiplica o mejora el rendimiento de tu computación y maximiza el poder de tus empleados. Y pone, o sea, entonces dice él en el texto, ¿no? El autor del texto que leímos dice, uno no sabe si son o ingenuos o cínicos, es decir, si no se dan cuenta del contenido racista, o si se dan cuenta y no les importa, ¿sí? Y dice, independiente de que se den cuenta o no, en todo caso es una publicidad muy mala, o sea, es muy poco creativa. Y a Intel, después de que sacó esa campaña, obviamente el golpe para la reputación fue tremendo, la gente se quedó como un zapato, creo que esto fue Ericsson. Bueno, quedaron como o sea, queda incluso más la misma agencia. Y hay algo que expresa el autor, más allá de los dilemas que estamos planteando, me encantó, o pues aprendí una nueva palabra que era anapologetic. Y es que dice, independiente de si esa campaña se hizo de manera consciente o no, o ingenua, de todas maneras habla de que en el caso de Estados Unidos, con frecuencia hay una expresión explícita. Y anapologetic, ¿alguien buscó la definición de anapologetic? Significa como sin tener que disculparse por algo, o sea, hacerlo como con orgullo. Sí, o sea, O, como, exacto. Sin disculparse, o sea, como miren, les presentamos esta super campaña y estamos muy orgullosos de ella. O sea, ustedes se imaginan a los, como dice él, o sea, ¿por quiénes pasó? Entonces, ahí es donde está la discusión de quiénes conforman las agencias. Entonces, blancos que ven el mundo desde su perspectiva blanca, o negros, o minorías, que siendo minorías, se sumergen en la lógica de los blancos, no critican el status quo, el estado de la cosa, y quedan todos, perdónenme la expresión, lo voy a decir de manera constructiva, quedan todos como un culo. Queda mal la agencia, queda mal la marca, queda mal la sociedad. O sea, es que esto es del 2011, ustedes pueden creer es 2011. O sea, ¿dónde está la creatividad de estas supermarcas? Además que estamos hablando de qué marca, de qué agencias. Estamos hablando de McCann Erickson. ¿Cuántos años tiene McCann Erickson? ¿Sí? O sea, independiente de los otros aspectos que son más polémicos, yo creo que sí tiene, o sea, tampoco podemos decir que no hay un problema racial en el mundo de la sociedad actual y en las agencias. O sea, el problema está. Ahora, yo no tengo la respuesta. El autor está planteando algunas, pero díganme si no es un problema. O qué piensan ustedes. Profe, pues yo opino que sí es un problema grave porque pues es lo que tú dices, más de la persona que haya creado la idea y eso a fin de cuentas siempre va a estar en nombre de la agencia en sí. Y por decir así, yo sé que va a sonar un ejemplo, pero eso con lo que estamos hablando pues de lo de los códigos, pues yo sé que todos los hemos visto Betty la Fea, ¿cierto? Y por decir así, está una de las del cuartel que es Sofía o Berta, que Sofía es súper paisa, súper paisa. Ella con las del cuartel habla súper paisa, pero cuando Sofía atiende los teléfonos o habla con los jefes, ella lo pone más tranquilo, a diferencia de esta mujer, Patricia Fernández, que se las tira de que es la más y que dice 6 minutos de finanzas en la San Marino. Ella le habla a todo el mundo mal, le contesta mal los teléfonos a todo el mundo lo grita y Oye, ella no le sí. importa. O sea, ella no matiza su acento rolo, súper. Sí, y lo peor es que, para que lo matizara, sino que es que contesta el teléfono y es que quiere, a quién necesita, Sí, sí, y sí. es así súper grosera con el que sea. Entonces, uno se queda pensando como se queja de las del cuartel, que porque pues no tenían el mismo estrato social de ellas, y son incluso mucho más amables y saben cambiar lo que estamos hablando, lo del código, a diferencia de ella, que por creerse que es amiga de Marcela y que estudió y que estaba casada con este man, puede venir pues a creerse lo que sea en esa empresa. Entonces volvemos al tema, que lo que quedaría en boca sería como el nombre de cómoda de que dijeran, no, es que esa secretaria de presidencia tan grosera o cosas así. Claro, claro, claro.
Muchas gracias, María Camila. Me parece muy pertinente el ejemplo. ¿Y sabes en qué me hiciste pensar? A mí, pues, no, sí, lo voy a decir, que ya lo hemos hablado en otras clases. Esta idea de que para ser un buen publicista solo puede ser si te vas a formarte en Bogotá o en Medellín. Si no, no vas a ser un buen publicista. Uno. Dos, y que si tú te vas de Manizales a Bogotá, tienes rápido que comenzar a hablar así y entonces tú no puedes decir que una campaña es muy chévere, sino que ahora tienes que decir que está bueno. Está bueno que nosotros los publicistas y tenemos que hablar, o sea, y yo soy Rolo, y a mí a veces se me sale hablar así, pero cuando esa es la única forma en la que se supone que debemos hablar, no sé, me parece, no sé, pues nada, o sea, si me explico, o sea, como que, no, ¿qué hay detrás de esta idea, de estas formas de hablar, que se supone que las formas de hablar adecuadas son solo las que vienen desde el centro, ¿no? Las de Bogotá. Ahora, tengo entendido que en términos técnicos, para escenarios multiculturales, sí conviene neutralizar el acento, ¿sí? Pero esta neutralización aplicaría incluso para los británicos. Yo supongo, y en esto especulo un poco, pero supongo que en una agencia de radio internacional, a un británico se le entrena también para que matice su aire británico, y eso no atentaría contra su región, sino que hablaría de la posibilidad de una conexión mundial. Pero lo que sí me parece violento es cuando se supone que la forma legítima de expresarse es solo pues la blanca, o en este caso la rola central, ¿cierto? Y lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Sin negar, como les digo, yo a veces hablo muy así, o pueda que todo el tiempo y no me dé cuenta, ¿cierto? Pero no sé. Yo personalmente espero nunca caer en decir, está bueno que, entre otras cosas, porque está mal dicho, está bueno que hagamos, no, está bien, está bueno, si digo que está bueno el almuerzo, pero está bueno que cambiemos, no, está bien. Uy, me dio rabia. Bueno, eh, ahorita vamos a ver en Visión y Acción cómo llegan a hablarnos. Mm, 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 mm. Ah, ya. Les voy a mostrar entonces ahora una escena en la que ya se entra a criticar el estereotipo, o sea, se ve un empoderamiento de la mujer y vamos a ver qué tanto aparece el apoyo en un recurso de código afro o cómo opera, ¿cierto? Y miren, aunque es una película de los 60, de algo de los 60, sí quiero que analicemos a partir de esa escena qué de eso que vemos allí puede seguir teniendo eco en el presente. Entonces les voy a compartir esta breve escena. Bueno, dos escenas les voy a mostrar. La última parte que es muy graciosa. Pues hombre, obviamente es una escena pesada, pero muy creativa el guión. Sí, todo o lo último. Sí, todo y lo último, sí. Pues bueno, sí, básicamente dijo como ya no hay baños de colores, no hay baños de blancos, o sea, básicamente dijo que en NASA todos orinamos del mismo color. Mm. Brutal. Bueno, ¿sí? Es que yo quería contextualizar una cosa de la película, por si de pronto alguien no se la ha visto. Cuando ella está hablando de la parte pues del uniforme que nos dijo Manu y lo de las perlas, cuando a ella la trasladan del sitio donde estaba a trabajar pues con esta parte de ellos para hacer lo de los cálculos de matemáticas, la mujer que la lleva, que es una mujer blanca obviamente, le dice como el código de vestimenta. Entonces le dice como, Ah, bueno, la falda debajo de la rodilla, o sea, tacones pero no tan altos, no sé qué. Y al final le dice, trata de usar perlas. O sea, se lo dijo de una manera irónica, pero también diciéndole que es como la única joya permitida que pueden usar. Por eso es ya. que ella dice, no tengo para comprar unas perlas, porque el trabajo no me da para comprar unas perlas. Ya. Y lo del café, ella hace o sea, ella toca la tetera al principio, porque solo había una tetera para el café. Y al final a ella le tocó empezar a llevar su propia tetera, porque si ella tocaba la tetera donde habían hecho el café, el resto de hombres del lugar donde estaba, o sea, en la zona de trabajo, no quería tocar la tetera. E incluso ella no fue la que la llevó, ellos le hicieron una tetera y le pegaron un papel que decía tetera, tetera para mujer negra, con un pocillo así en una bandeja aparte. Súper. Muchísimas gracias, María Camila. Yo me la vi hace mucho tiempo y ayer estuve como un poco repasando, pero no tengo tan buena memoria. Gracias, María Camila, por el contexto. Y creo que, bueno, ahí ven
que sí, sí, creo que puede ser muy pertinente que la vean, ¿no? O sea, yo sé que son pesados los textos que vemos y tal, pero cuando ustedes los ponen en contexto, como que le pueden ver más sentido y asombrarse, ¿no? De la violencia que ha habido hacia las razas, hacia las mujeres, y en última, la predominancia que han tenido los hombres blancos, los hombres y los hombres blancos, ¿sí? Aquí vemos pues derrumbando este letrero de baños para mujeres negras y abriendo a que sean mujeres en general, pero uno podría extrapolar esto a muchos otros contextos, con que como les digo, no tengo la respuesta, pero sí tengo la pregunta de qué pasa entonces también con el tema de baños para personas LGBT, es decir, cómo se siente, por ejemplo, una persona transexual en un ambiente laboral, ¿sí? Y este es un tema que estudié hace un tiempo, bueno, digamos que no sé si en algún momento vuelva a incorporar esos textos a clase, porque son, es decir, hay muchos temas que se pueden trabajar desde la sociología y personalmente pues siento que no se alcanzan. Pero a quienes les interesa, sí les voy a dejar esa referencia aquí cortica. Yo tengo, hay una red social nerd que se llama academia.edu. Es como un Facebook, pero pues de académicos. Y uno ahí lo que hace es subir sus investigaciones. Les voy a copiar el enlace a la mía. Ustedes se pueden afiliar completamente gratuito. ¿Qué? Y ahí descargan. Ay, ¿por qué no me deja? Ah, porque estoy compartiendo pantalla. Les comparto aquí en el chat el enlace a mi perfil. Y aquí está. Entonces, frente a este tema por ejemplo, bueno, de género en particular, pero más específicamente el tema de LGBT, hace un tiempo trabajé, por ejemplo, este texto, La masculinidad como ficción en telenovelas colombianas, hablando de cómo, no, o sea, no solo, es decir, la inclusión LGBT no tiene que ver solo con personas transexuales o también con personas travestis, sino incluso, pues lo voy a decir muy de frente, en mi caso, no, yo no me siento cómodo con la forma en que la sociedad plantea que se debe ser un hombre heterosexual, es decir, la sociedad un poco plantea que si tú eres heterosexual, entonces tienes que mostrarte fuerte, que debes competir con otros hombres, no sé, no siento que encaje con esa representación de género, y bueno, ahí en ese texto lo planteaba un poco cómo la sociedad trata de imponer, alinearnos de algunas maneras, ¿no? Y los baños son una de esas maneras, ¿no? Entonces, si tienes pene, eres masculino, y si tienes vagina, eres femenina, no hay otras opciones, en fin. Eh, pero creo que en las sociedades del futuro incluso pueden cambiar las categorías que encontramos en los baños públicos, pero bueno digamos que trasciende un poco lo que alcanzamos a ver en este curso, ya sería más de seminarios de profundización. Pero para verificar que quede claro pues, lo esencial de los conceptos que vimos hoy, si quiero hacer un pequeño Kahoot, como siempre. Por favor, vayan Profe, en entrando. cuanto a lo que usted estaba diciendo, pues digamos que más adelante que van a cambiar lo que usted dice. Hace poco, ahí por acá si no estoy mal, en que la lengua, en la RAE ya Ah, salió sí, elle, sí, que sí. es un pronombre no binario. Entonces son para personas que no se identifican ni hombre ni mujer. Entonces imagínense ahora pues con todo esto que está pasando, ¿cómo se va a poner con eso? O sea, una persona que diga, no, yo no me identifico ni hombre ni mujer, entonces acá yo voy a entrar. Pues, no sé, ahí como para un poco de lo que estaba usted como hablando. Ahí estaba hablando, es que no alcancé a ver quién estaba hablando. Esteban. Esteban. Sí, ahí Esteban, lo que vuelvo y les digo, no tengo la respuesta, pero sí creo que es que nos hagamos la pregunta y yo diría que nos la hagamos con mucha sensibilidad, o sea, siendo críticos, pero también sensibles. Me explico. Claro, por ejemplo, en mi caso, a mí no me afecta, digamos, que haya un baño con un símbolo masculino y otro femenino, a pesar de que no, es decir, yo entro al mismo baño que entran los hombres y no me identifico con la manera en que son la mayoría de hombres en Colombia, por ejemplo. No me afecta, pero sí puede, es decir, cómo nos ponemos también en el lugar de que se sienta afectado al no encontrar un espacio en el que se sienta más tranquilo, o tranquila, o tranquile, no sé, ¿sí? Eh, Creo que son problemáticas que vamos a tener que enfrentar y más que saber cuál es la respuesta, digo eso, o sea, cómo mezclar el ser críticos, pero también ser empáticos, ¿no? Porque es muy fácil decir, por ejemplo, en estos días vi un comentario en Facebook, porque ahora Disney
está poniendo un letrero de advertencia de contenidos racistas en algunas de sus obras más clásicas. Y había un comentario que decía, ay, no, esta generación tan sensible, ya no toleran nada, y yo me quedé procesándolo varios días y yo decía, "Vea, pero esta persona que hizo el comentario, ¿será un hombre blanco?" Porque claro, si tú eres un hombre blanco o eres hombre, o quienes somos hombres, pues ya estamos en una condición de privilegio. Entonces ya estamos no sabemos lo que es salir a la calle y que nos morboseen. A mí en la vida solo una vez me pasó en Medellín que una mujer, y fue afro casualmente, me cogió el pene en la calle. Y yo quedé así súper, oh, y me pareció súper raro y me sentí ofendido. Pero estadísticamente, en estos días me contaba mi novia, me siento tan raro últimos días, estos días de pandemia, no sé si es que los hombres están por estar más reprimidos, encerrados, pero me han morboseado tanto que me siento tan agotada de eso. O sea, que se sienten hartas de andar en los buses públicos, por ejemplo, porque les cogen las nalgas, porque las rozan, Profe, en este país de miércoles, porque en un país como Alemania o Noruega los hombres ya han sido entrenados de una manera que no están todo el tiempo morboseando a las mujeres. Y lo digo autocríticamente porque puede que incluso yo mismo caiga a veces en esa lógica que pasa la vieja y volteo y miro y es una lucha con mi cultura, ¿no? Sí. ¿Alguien le iba a decir algo? no, nada, respecto a lo que tú dijiste de lo que dijo tu novia, es verdad. O sea, yo que día estaba hablando con una amiga y no sé si fue por pandemia o algo así, pero uno como que si sale a la calle se siente más inseguro, o sea, es súper extraño que pase eso, pero yo creo que a muchos nos está pasando porque he hablado con varias amigas y es como que en verdad sí, sí está pasando. Y también como, o sea, más hacia el comentario que tú dices de la persona que pues hizo ese comentario en Facebook, es como, es que es muy difícil poder juzgar algo desde una posición de privilegio. Exactamente. O sea, hasta que uno no esté en el lugar donde realmente, no sé, o sea, digamos, yo hago parte de la comunidad LGBTIQ, etcétera, y yo comprendo parte la discriminación porque sí me ha pasado. Yo, cuando estaba con mi novia en un centro comercial, me han gritado pecadora, o sea, me han tratado horrible, o sea, y es muy complejo vivir con esa realidad y las personas que realmente no pasen por eso no van a comprenderlo, o sea, no comprenden el dolor que se siente ni la discriminación en serio tan impresionante. Entonces, digamos, siempre que se mira desde una posición de privilegio, estamos cometiendo ser insensibles porque no nos ponemos en los zapatos de las personas que sí están siendo afectadas. Es bien complejo. Gracias. Profe, y además, diciendo eso es lo que dice Manu, es cierto. O sea, hasta que uno está como, o sea, hasta que uno no está en los zapatos de lo que o sea, lo que está sucediendo, es muy fácil criticar. Y no es simplemente solo con cosas, por decir así, de la comunidad a la que Manu hace parte, sino es con más cosas, por decir así. Otro ejemplo de esto puede ser lo de la salud mental. Las personas que, me incluyo, tenemos cosas de salud mental por X o Y motivo, siempre vamos también a ser como, nos dicen que somos débiles, que no tenemos carácter, que no nos aguantamos nada, que si cualquier comentario nos afecta. Por decir así, en mi caso, por la carrera en la que yo estaba estudiando antes, desarrollé un trastorno de ansiedad crónico y hasta el sol de hoy lo tengo y no, eso no se me va a quitar ahora. Pero me pasó con mi papá que cuando me salí de medicina y cuando le dije, papá, ya no puedo más con esto, me estoy enfermando, o sea, estaba mal. Ah, es que usted no se aguanta nada, es que la carrera le quedó grande, es que usted es una vaga, es que simplemente yo no quiero estudiar eso. Es como, no es eso. Entonces, y yo he escuchado muchas personas mayores que dicen como, ay, es que ustedes son una generación de cristal, nos dicen, que porque no nos aguantamos nada. Pero si queremos generar un cambio, nos dicen que no tenemos derecho a hablar porque no lo vivimos, porque queremos simplemente cambiar los errores que generaciones pasadas cometieron. Pero si nos indignamos con algo que está sucediendo ahorita y que es algo que para la gente ahorita es muy normal, entre comillas, entonces que es que no nos aguantamos nada. Entonces es como complicada. O sea, a mí me parece que la sociedad hoy en día está muy difícil y está muy complicada. Y lo que dice Valeria también es cierto, y lo que te dijo tu novia también es cierto. A mí me pasó que al principio, pues, cuando se podía salir un poquito más durante la cuarentena, yo tengo un perro, entonces pues yo saco a mi perro a pasear los fines de semana más que todo. Y salí, profe, o sea, iba vestida normal, o sea, normal, no, o sea, como uno se viste para salir a caminar. Y un policía me pasó y me dijo que tan bonita y tan sola, un policía. Y yo decía como si la autoridad no lo respeta, uno no qué puede esperar. Y después me pasó que le conté a mi papá y mi papá me dijo que era que quería que me dijera que estaba fea porque es que mi papá es militar. Entonces mi papá también tiene ese pensamiento. Entonces
o sea, me generó un gran conflicto decir, ok, ni mi papá me defiende porque mi papá es igualito, y ahora ni siquiera la misma autoridad que se supone que lo tiene que proteger a uno lo hace, porque pues piensan que si uno se siente como, ay, como muy chévere, es extremadamente incómodo, y lo que dice, pues Valeria, es cierto, pareciera que algunos, no todos, pero algunos hombres como que estuvieron enterrados unos cuantos meses y salieron y es como si nunca hubieran visto una mujer caminando por la calle. Ahí, si ustedes me lo permiten, extenderme, si me dan 15 minutos más, quisiera extenderme porque sí me parecen cosas muy importantes y muy decisivas en el sentido, insisto, cómo podemos ser críticos y empáticos tanto quienes estamos en condición de privilegio por ser hombres, como quienes están en esa condición de vulnerabilidad, que al momento de hacer la crítica lo puedan hacer sí con firmeza, pero también, fíjense lo difícil, con firmeza, pero de una manera amorosa. Amorosa entendiendo que el amor también es decir, cuando yo estoy formando, bueno, supongo, cuando uno está formando un hijo, si el hijo se va a cruzar la calle y cogerlo fuerte del brazo es un acto de amor. O sea, ¿a qué me refiero? A que más que entrar entonces en el odio de quienes están en cualquier condición de vulnerabilidad, ¿cierto? O estamos, porque me identifico, digamos, con el tema de que para mí estar tranquilo, estar bien mentalmente es un esfuerzo, o sea, si yo me dejara en piloto automático ya ni podría dar clases porque me deprimiría, entonces, digamos que me recurro a muchas cosas, meditación, ejercicio y demás para poder estar bien, pero que quienes estamos en esa condición podamos criticar a la sociedad y a las personas de una manera respetuosa, ¿sí? Voy a poner un ejemplo de la película en donde ustedes ven esa capacidad de poner un alto, de comenzar a incidir en el cambio. En parte como lo vieron ustedes con el tema del baño, solo que en esa escena del baño la mujer hace la crítica y el hombre es el que interviene y transforma, ¿cierto? Aquí quiero poner otra escena en donde se ve todavía más protagonismo de la misma mujer. Miremoslo un momento. Eh, Fíjense el respeto con el que dice actúe como un jefe que hace lo correcto, que lo veo similar a como en estos días, bueno, no seguí del todo la polémica, pero entiendo que una mujer manizaleña tuitea contando cómo eran los cantos del ejército en el batallón, ¿sí? Lo que yo recuerdo es que el tono de ella fue muy como, miren lo que escucho, o sea, como muy tranquilo pero crítico. Y yo creo que sería eso, cómo lograr de una manera tranquila pero firme incidir en el cambio, ¿sí? Y esto ha tenido impacto y se está exigiendo que el batallón pida perdón. Claro, yo sé que vivimos en una cultura tan patética que hay que pedirle al que obra mal que pida perdón, ¿cierto? Si estuviéramos en Alemania o en Japón, ya habrían renunciado. Pero nosotros no vamos a llegar a ser una cultura digna si no comenzamos desde esos pequeños cambios. Ejemplo, con lo de María Camila. ¿Cómo puede uno ejercer sus derechos como ciudadano? Venga, averigüémonos qué policía fue, si fue posible, cuál es el cuadrante, o sea, ¿cómo comenzamos a hacer un control ciudadano para incidir en estos asuntos? O sea, no quedarnos callados, denuncie un poco como como el personaje este, sin tener que echar madrazos, sin tener que decir que todos los hombres somos malos o buenos, no, sino de manera constructiva pero firme. No sé si me explico como no deberíamos quedarnos impotentes. Por ejemplo, en estos días mi novia me dijo, fue un incluso vecino tuyo. Yo le dije, no, pues dime quién fue. Y no como, venga, lo voy a cascar, sino, venga, hablemos de esto. Pasamos una carta, bueno, no sé, pero no nos quedemos callados con estos asuntos, pues que, se- que, se- que si nos quedamos quietos, se comen a la sociedad. Oiga, ¿qué pasó? ¿Se salieron de Kahoot todos? ¿No me regalaron los 15 minutos? Bueno, vamos con los que están allí porque sí me interesa al menos que veamos algunos temas de precisión del texto. Acuérdense esa palabra que analizábamos ahorita, anapologética, a propósito de las disculpas.
Em, bueno, chicos, como ustedes ven ahí, se fueron por la de azul, ¿no? O sea, de hecho, ese es el tema, que no piden excusas ni siquiera. O sea, estamos en una sociedad donde el racismo, o en este caso lo están hablando en Estados Unidos, habría que ver en Colombia, pues, el tema es ese, que ni siquiera se sonrojan, sino que presentan campañas, insisto, como la que vimos, y con admiración, ¿no? Vendiéndosela a la marca. O sea, se la venden a la marca con admiración y la marca la compra con admiración. Es que uno no sabe qué es peor. Y a propósito del tema del machismo y lo demás, eso, o sea, justamente el cambio que necesitamos dar es que ser machista y ser racista y ser homofóbico de vergüenza, que lo vergonzoso pase a ser lo ultra conservador, que eso termine avergonzando a la gente, pero es un cambio que tenemos que dar. Digamos, yo creo que otra forma de explicar esto de unapologetic, pues de esa campaña específica sería es como casi como regodeándose de su supremacía, como de su privilegio. Eso Exacto, es. regodeándose es la palabra. Y entonces, estos son relaciones de poder. Entonces, claro, miren, es el poder de las redes sociales y ustedes tienen en sus manos, o sea, ustedes se están formando para manejar uno de los principales poderes de la sociedad, que es la publicidad. Pues fíjense el cambio que estamos dando. Ya no es una publicidad para, venga, como le vendo a Coca-Cola, sí, también, pero Coca-Cola y todas las marcas grandes, de hecho, yo no sé cómo Coca-Cola va a sobrevivir con un producto fundamental que va en contra de la salud y a veces lo tomo, pero todas estas grandes marcas y estas grandes industrias, si no dan un cambio hacia una sociedad más responsable, porque aquí también está lo ecológico, o sea, todo ese cambio que necesitamos dar pasa también por una nueva comunicación en la que pues, la idea es que ustedes sean líderes de ese proceso de cambio. Ya no se presenta en el siglo XXI y entonces el 2011 ¿en qué siglo está? 2011, que es el caso que, insisto, de esta campaña es del 2011, ¿sí? Siglo XXI, inicios, pero es siglo XXI. Era una problemática del siglo XX, era y es, o sea que, o sea, todavía sigue siendo, o sea, sigue presentándose aún en el siglo XXI, ninguna de las anteriores. O sea, este es el tema, por favor no caigamos, que yo de verdad los invito a que fortalezcan la capacidad crítica, vean más películas, lean más literatura. No es como que, ah, sí, en una película de los 60 había discriminación. No, es que eso sigue generando eco, muchachos. Analicémonos a nosotros mismos cómo vemos nosotros a las minorías o cómo nos sentimos si somos minorías. Únicamente establecer cuotas de participación, no, únicamente no, o sea, sí se habla de establecer cuotas de participación, pero no solo eso, sino promover cuotas y también mentorías interraciales, que lo mencionábamos ahorita. Bueno, chicos, gracias por estos minutos extra que me dieron.
Yo creo, estamos verificando, yo les confirmo por correo, pero creo que no nos vemos dentro de 8 días, sino dentro de 15 para el parcial, ¿vale? Para que repasen para dentro de 15. Listo, profe. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a lo del congreso. ¿Tú nos pasas pues como el cronograma y eso así cuando ya esté listo o cómo sabemos esto? Yo entiendo que César desde la dirección de programa les envía directamente a ustedes, creo, sí, sí, yo creo que normalmente es así, chicos. Ah, listo, profe. Sí, pero igual ahí nos vamos comunicando por correo cualquier cosa, ¿vale? Listo, profe, gracias. Con gusto, que estén bien. Gracias, Ah, profe. me Chao, quedo con las profe, gracias. expositoras, papá, ustedes. Me quedo con María José, Alejandra y Sofía. Chao, profe, gracias. Chao. profe. Ustedes, chao. Ah, se me bloqueó esto y no puedo salir. Échenme. Ya te echo. Chicas, no, nuevamente las felicito, creo que hicieron un buen trabajo, además lograron pues superar esas dificultades, superar digamos en el sentido de que presentaron el trabajo conjuntamente. Yo sé que es difícil, lo he vivido, pero créanme, he visto experiencias de personas que se les dificulta trabajar en la universidad juntas por las razones que sean. Salen al mundo laboral y el mundo laboral los vuelve a reunir y terminan trabajando bien. ¿Por qué? Porque en el mundo profesional hay que ir más allá de esos roces personales, entonces las felicito por eso. También he visto personas que se aman en la universidad y después se detestan y ese sí ni pueden trabajar juntas. Entonces, no, muy bien por haber asumido el reto, las felicito. Pues ustedes vieron, creo que solo faltó como profundizar más en la comprensión de un tema, pero sé que era complejo. Por eso yo, digamos, como mediando entre reconocer su trabajo y el esfuerzo, les pondría un 4, bueno, un 4-6, digamos, para valorar ese tema del esfuerzo de haber trabajado finalmente juntas. Les dejaría un 4-6. No sé, las escucho, ¿qué opinan? No, profe, pues estoy de acuerdo con la nota, porque pues ahí sí hubo un error muy grande con esto del asentamiento y asentimiento, pero sí estoy de acuerdo, obviamente, con la nota. Listo, Alejandra. Las demás Sí, profe, chicas. también, gracias. Yo también estoy de acuerdo con la nota, profe. Muy bien, chicas. Entonces, un feliz día para ustedes. Cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Gracias. profe. Con gusto. Chao. Chao.